Gente, esta es la parte número 6 de Martial Peak. Si no te has visto las anteriores 5 partes, te estaré dejando los links en la descripción. Así que sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa con Yang Kai preguntando al encargado del puesto de venta que dónde estaban las demás semillas, cuya cosa él mismo termina diciendo que se las habían llevado las otras personas y que si realmente el prota las quería, tendría que buscar a aquellas personas. Con esto el prota pregunta que dónde podría encontrarlas, pero a punto, sin querer decir nada aparentemente, el vendedor le dice que podría encontrarlos en el área minera de la facción, extrayendo las piedras Yang inflamadas y otros minerales, pero el problema era que incluso sus discípulos no podían ingresar a ese lugar tan fácilmente, y ni hablar para un extraño como el protagonista. Un tanto triste, el protagonista pregunta que cuánto tiempo tardarían estos tipos en salir de aquellas cuevas después de minar, e inmediatamente el vendedor le explica que era a corto plazo, teme que no saldrán tan pronto y puede que tenga que esperar 1 o 2 meses. Con esto el prota piensa cabizbajo que 1 o 2 meses era mucho tiempo, preguntando que si tenía algún otro método que pueda utilizar para ingresar, que le aseguraba que solamente quería comprar las semillas de la fruta Triple Sol. El vendedor le explica que no podía ayudarle debido a que él mismo era simplemente un vendedor, pero había otra persona que podría ayudarle, explicándole el protagonista que podía pedirle ayuda a la señorita, que si ella iba con él, los mineros no le obstruirían el camino, o sea que podría pasar tranquilamente. Con esto el protagonista simplemente piensa que varios días atrás ofendió por completo a la pequeña señorita, preguntándose que ahora tenía, que ir a pedirle ayuda, que aunque no tenía más opción, tenía que preguntárselo, que como sea, si tenía que perder la cara la perdería, que no era como si ya lo hubiese hecho antes, que por qué le tendría miedo. Llegando al lugar donde se supone estaba la pequeña Mei, el protagonista toca la puerta, pensando el prota que lograba escuchar algo extraño dentro, pues la voz que escuchaba sonaba como la de la pequeña Mei, pero era un tanto extraña. Dentro de aquel lugar logran escuchar que el protagonista le dice a la pequeña Mei que era Yang Kai y le gustaría hablar con ella. Por otra parte, una chica que se parecía bastante a la pequeña Mei le pregunta a su hermana menor que si aquella era la persona, el tal Yang Kai del que tanto le hablaba, cuya cosa la pequeña Mei terminó afirmando. Con esto la pequeña Mei junto a su gemela se preguntaba que por qué le estaría buscando el protagonista, pero por otra parte la otra le contesta que parece que el protagonista no era aquella clase de persona que no se dejan influenciar por la belleza, que algunos hombres pretenderían ser nobles y virtuosos, pero no son expertos en atraer mujeres como ella. Bueno, quién sabe qué estaban hablando aquí, que luego de que capturaran su cuerpo y mente limitándole a la condenación eterna, literalmente esta intenta explicarle a su hermana gemela que el prota no era en absoluto malo. Por otra parte, aquella hermana gemela de la pequeña Mei le dice que si el prota no era mala persona, que por qué había ido a ese lugar a buscarle después de que todos los días hayan pasado, que probablemente sepa que el protagonista literalmente no podía olvidarse de él, así que ahora ha ido a atacarle. Con esto, aquella pequeña Mei le dice a su hermana mayor que solamente le gusta pensar mal de los demás. Sin embargo, la pequeña Mei se preguntaba que por qué su hermana mayor era tan desconfiada. Inmediatamente la hermana mayor le dice a la pequeña Mei que esta era bastante ciega ante la verdad, que se arrepentiría tarde o temprano por no confiar en sus palabras. Con esto la pequeña Mei se levanta bastante molesta diciendo que ya era suficiente, que si el prota le estaba buscando entonces era probable que sea algo urgente y le iba a preguntar. Cuando la pequeña Mei tenía en mente acercarse hacia donde estaba el protagonista, fue detenida por su hermana mayor, la cual le pregunta que qué tal si hacían una apuesta entre las dos. Con esto pregunta a la pequeña Mei que qué tipo de apuesta, y su hermana le explica que debían apostar si el protagonista era o no un hipócrita, que si realmente era como esta dice entonces debería comportarse normalmente, y si no lo es, entonces no debía culpar a su hermana mayor por ser cruel y despiadada. Pero de un momento a otro, luego de aceptar aquella apuesta, la hermana mayor terminó iniciando una técnica en la pequeña Mei, diciéndole que simplemente debía quedarse allí a observar. Con esto, la pequeña Mei le decía que no debía actuar imprudentemente, mientras nos explica que aquella técnica no le dejaría hacer ningún sonido ni salir fuera de su alcance, al igual que tampoco dejaría que le vean desde el exterior, y ella, literalmente la hermana mayor quería actuar como la pequeña Mei. Con esto el protagonista, fuera a pensar
pensaba que no había respuestas, que parece ser que ofendió bastante a la pequeña Mei la última vez, pero cuando tenía en mente irse, terminó abriendo la puerta. Parece ser la hermana mayor dejó entrar al protagonista. Luego de entrar a aquel lugar, el protagonista parecía estar sorprendido, pues una pequeña hermana Mei estaba frente a él. De una manera bastante coqueta, el protagonista simplemente pensaba que no sabía por qué ese día se veía aún más encantadora, que ella era mucho más hermosa que cuando la conoció antes, que aunque su sonrisa le hace sentir algo incómodo, como si como si el protagonista estuviese siendo avergonzado. Mirándole, el protagonista pensaba que esta mujer era bastante atrevida, que otras mujeres generalmente se avergonzarían cuando alguien las ve de esa manera, pero aquella estaba allí, incluso se atrevía a sostener aquel abanico, que claramente no era una persona ordinaria, preguntándose el prota que cómo fue capaz de cambiar tanto en tan solo medio mes. Estos dos se encontraban frente a frente y la hermana mayor de la pequeña Mei pensaba que el protagonista era demasiado audaz, preguntándose que qué hombre vería tan despreocupadamente a una belleza que tal vez solamente estaba ignorando. Sin embargo, era muy insensible por parte del protagonista mirarla como si no le importase su belleza. Pero también pensaba que aunque los ojos del protagonista eran bastante claros, ciertamente no mostraban ni la menor cantidad de indecencia. Inmediatamente el protagonista le dice a la pequeña Mei, supuestamente, que no se habían visto en más de 10 días y se veía aún más encantadora. Con esto la hermana mayor le pregunta al protagonista que si le estaba halagando, cuya cosa el protagonista niega diciendo que simplemente estaba diciendo la verdad. Y aunque el protagonista tenía en mente dejar las cosas en claro, la hermana mayor de la pequeña Mei terminó diciendo que no había necesidad de apresurarse, que afuera hacía mucho calor, así que el prota debía tomar algo de té para humedecer su garganta. Ya con esto, la hermana mayor de la pequeña Mei le preguntaba al protagonista que cómo sabía el té, cuya cosa el prota responde firmemente que las hojas son muy planas como un disco, muy rectas, y la tintura era bastante verde como esmeralda, con un sabor floral de fondo, y que el té era de primera calidad. Con esto, la hermana mayor de la pequeña Mei queda sorprendida preguntando al prota que si éste entendía el té, cuya cosa el prota dice que no tanto, solamente un poco para no ser arrogante. Inmediatamente y provocando el protagonista, aquella hermana mayor pregunta al protagonista que si tuviese que comprar aquel té con ella. El protagonista termina diciendo que las personas buenas son mejores que un buen té. Con esto la hermana mayor de la pequeña Mei simplemente sonríe sonrojada, pero el protagonista es quien está más sonrojado, pues la hermana mayor de la pequeña Mei estaba intentando presumirle su personalidad. La hermana mayor de la pequeña Mei continúa diciendo al protagonista que este era bastante divertido, pero por otra parte la hermana menor Mei se encontraba allí invisible, aunque estuviese frente al protagonista diciendo a su hermana mayor que así que alguien bastante fuerte como su hermana estaba jugando con un cultivador del reino del cuerpo templado y era demasiado fácil para ella lidiar con el protagonista. Por otra parte, piensa que si iban a hablar solamente, sabe que Yang Kai no haría absolutamente nada vergonzoso, ni algún tipo de truco podría sonsacarlo, pero no confía en las malas actitudes de su hermana. Aquella hermana mayor le dice al protagonista que debe esperarle un momento, pues este iría a buscar algo para darle, cuya cosa el protagonista afirma, pero por otra parte, después de que ésta se fuese, piensa que sentía que algo andaba mal, pero no sabía exactamente qué. Aquella hermana mayor parecía estar buscando algo en la cama, sin embargo se coloca en una posición bastante comprometedora, provocando que el protagonista se sonroje. Sin embargo, de un momento a otro, un grito sonó y la hermana mayor corrió hacia el protagonista, pero con muy malas intenciones, pues esta terminó creando una escena donde quedase encima del protagonista con intención de provocarlo, pues terminó echándole la culpa de lo sucedido a un pequeño insecto. Con esto el prota piensa que las mujeres sí que eran bastante interesantes, que ella se asustaba hasta tal punto, a pesar de ser una cultivadora, y luego de eliminar al pequeño insecto, el protagonista le dice que ya lo eliminó, que no había absolutamente nada más. Aquella hermana mayor de la pequeña Mei preguntaba que si era en serio, mientras se preguntaba para sí misma que si en realidad el prota pudo contenerse, que ni siquiera trató de aprovechar
aprovecharse de la situación ni de ella. Pero de un momento a otro el protagonista, luego de levantarse, le pregunta que qué tenía en el tobillo y esta explica que se lastimó cuando se cayó. Con esto el prota se arrodilla diciendo que le dejase ver, explicando que su herida se estaba colocando roja e hinchando, que no debía moverse, que iba a untarle un poco de medicina. Luego de que el protagonista colocase un ungüento, mientras sucedía, la hermana mayor pensaba que en aquella oportunidad había perdido mucho, que tantos años que habían pasado y su cuerpo de Jade nunca había sido tocado por otros, pero debido a que quiso apostar con su hermana menor fue abrazada y tocada ese día. Sin embargo, también pensaba que a pesar de que lo que estaba haciendo el protagonista era bastante cálido, o sea, le gustaba sin importar que fuese la primera vez y que perdió toda la privacidad porque nadie la tocó antes. Mirando que el protagonista no tenía ninguna intención obscena, inmediatamente le pregunta que si acaso a este le gustaría hacer algo más con ella. La hermana mayor, que fingía ser la pequeña hermana Mei, se preguntaba que si acaso el protagonista estaría de acuerdo, pero por otra parte la pequeña hermana Mei se preguntaba que qué tipo de respuesta daría el protagonista. Y el protagonista comienza a explicar que cuando trató la lesión de esta chica utilizó sus pertenencias más preciadas y la crema de coagulación sanguínea, que aunque no era tan cara, su acción era un rato, una prueba de su voluntad humana. Con esto la hermana mayor pregunta que aquello que significaba y el prota le dice que lo que quiere decirle es que utilizó aquella preciosa botella de ungüento para tratarle, así que le pedía que no guarde rencor en su contra por su acción, que ahora no debían hacer aquella farsa que continuó por mucho tiempo. Con esto la hermana mayor preguntaba que qué estaba diciendo, que no entendía, pero el prota termina diciendo que si ya se lo dijo así de claro, que si todavía no estaba dispuesta a admitirlo. Dándose cuenta de que la hermana mayor no quería admitir que ella no era, terminó el protagonista diciendo que esta no era la pequeña Mei, que probablemente era su hermana gemela. Aquella chica preguntaba que de dónde dedujo eso y el protagonista termina diciendo que era simplemente observación, que era realmente como pensaba, que no estaba seguro de si era o no la pequeña Mei todo el tiempo, pero ahora estaba seguro de que no era ella. Con esto la hermana mayor piensa que el protagonista le estuvo probando todo ese tiempo, preguntando que desde cuándo este comenzó a sospechar, y el prota le explica que cuando empezaron a tomar té notó que había un aroma de mujer en la taza combinado con una leve huella labial, y en ese lugar pensó que quizás alguna mujer había utilizado una taza hace poco tiempo y aquella misma persona debería ser la pequeña Mei. Con esto la hermana mayor pregunta sorprendida que si de solo eso dedujo que ella no era ella. También le explica a la hermana mayor que la segunda cosa que le hizo sospechar fue el ambiente a su alrededor, que después de que la halagan, el encanto de la pequeña Mei es un poco más inmaduro, mientras que el de aquella hermana mayor es naturalmente maduro. Con esto aquella chica le dice que le gusta como lo expresaba, que debía continuar, que si acaso había más. Con esto el prota continúa diciendo que el tercer punto era su aroma, en comparación con el de la pequeña Mei también era diferente, que el aroma de la pequeña Mei era bastante dulce, mientras que el de ella era bastante similar, pero es sutilmente más elegante. Esto provoca que aquella hermana mayor quede sonrojada, pero el protagonista sigue hablando, explicando que el cuarto paso fue la lesión que se hizo, que desde afuera parece un esguince normal, pero en realidad es una lesión autoinfligida, causada intencionalmente, y aquella fue, la mejor pista, la que más le delató. Esta chica preguntaba que si había más pistas, pero el protagonista no tenía en mente decirle lo demás que descubrió, pero aquella chica seguía insistiendo, pero el prota termina diciendo que tenía miedo de hacerle enojar, diciendo que si se rinde se lastimaría y estaría seguro de que no podría vencerle. Con esto aquella chica se levantaba diciendo suponer que el prota era un poco sensato, diciendo también que le prometía que no se enojaría con él, que también le prometía que no le lastimaría si le dice el quinto punto por el cual la descubrió. Y allí comenzó el protagonista a explicar que, a decir verdad, no era realmente una falla de ella, sino que se veía un poco diferente de la pequeña Mei. Con esto esta pregunta que en dónde no se parecen, y el prota le explica que en su parte trasera, en el capó, un lado era más grande que el otro, a diferencia de la señorita Hu, la pequeña Mei, quien tenía todo bien proporcionado.
Esto molesta bastante a aquella hermana mayor, diciéndole al protagonista que si le estaba insinuando que, bueno, literalmente que le estaba mirando un tiempo atrás, pero el prota admite esto diciendo que de hecho miró un poco, que tenía aquellas sospechas, y si no podía ver ninguna diferencia al final solamente significaría que sus ojos los tiene en vano. Con esto aquella hermana mayor piensa que el protagonista tenía una visión increíble y que desde el momento en que entró en aquella habitación había estado intentando exponerle y solamente le tomó media taza de té para tener tantas sospechas, que aunque el prota era bastante joven y sus habilidades siguen siendo inferiores, sin lugar a dudas el prota era una persona bastante talentosa. Inmediatamente la misma le pregunta al protagonista que si Yankai era su nombre, que si teniendo en cuenta que le había ofendido un momento atrás, aquella señorita simplemente le daría dos opciones. Con esto el prota pregunta que qué tipo de opciones y la misma le explica que la primera era la mano con la que le tocó debe cortarse y los ojos con que le miró deben ser arrancados y solo así sería perdonado por su ofensa. Pero el protagonista obviamente no quería esto, preguntando que cuál era la segunda opción, e inmediatamente la misma le explica que la segunda opción era abandonar el pabellón de cielo alto y unirse a la sociedad sanguínea, que le diría a su padre que le otorgó un pequeño grupo para comandar. El protagonista bastante decidido dice que no tomaría ninguna de aquellas dos opciones. Con esto la hermana mayor pregunta al prota que si le estaba obligando a tomar medidas, pero el prota un tanto serio le dice que esperaba que ésta en realidad no tomase ninguna acción, que aquella no era la sociedad sanguínea y si se corre la mínima palabra de lucha los discípulos de los discípulos guardianes del pabellón cielo alto también irían allí a investigar y estaba seguro de que tampoco esta quería estar atada a inconvenientes de ese tipo. Con esto aquella hermana mayor dice que si elimina un simple discípulo de prueba, que por qué el pabellón cielo alto se tomaría la molestia de tratar con ella, pero el prota le dice que si realmente quería acabar con él, no habría propuesto algo como tal, y ya el prota se lo dijo hace rato, que utilizó su posesión más valiosa, la crema de coagulación sanguínea, para tratar su autolesión y de verdad esperaba que no piense demasiado en su ofensa. Con esto aquella chica pregunta que si aquella botella de ungüento recompensa lo que ésta había perdido, preguntándole al protagonista que entonces por qué le había dado aquellas opciones, que si lo dice así teme que tampoco tiene soluciones y sabe que lo que sucedió fue provocado por sus propias acciones. Con esto el prota le dice que la misma era bastante amable y esta explica que para ser honesta lo que dijo el protagonista era cierto, sin embargo hubo una parte en la que éste se equivocó y alzando su mano a aquella hermana mayor termina haciendo aparecer a su hermana menor, pensando el prota que no pensó que ella sería tan poderosa en ese sentido, que un ligero gesto con la mano era suficiente para hacer que alguien aparezca y desaparezca de la nada, que solamente los expertos en el reino fundamento puro superior deberían poder hacer algo así. Inmediatamente la pequeña Mei se acerca a su hermana mayor diciendo que no debía enojarse, que lo que sucedió en aquella vez no se le podía culpar al protagonista, cuya cosa la hermana mayor termina diciendo que no era como si la estuviese culpando, que la parte en la que el prota se equivocó era que la pequeña Mei y ella no son gemelas. Con esto el prota queda muy sorprendido e inmediatamente aquella explica que no lo son, que esta es unos años mayor que la pequeña Mei. Con esto el prota dice que el universo era realmente ilimitado, lleno de cosas extraordinarias. Inmediatamente la pequeña Mei pregunta al protagonista que por qué razón fue a buscarle ese día y el prota le explica que fue a comprar algunas semillas de atributo Yang e inmediatamente la misma termina diciendo que irían al área minera, que no había ninguna en ese lugar, y después de que estos dos se marchasen la hermana mayor se quedó mirándose su propio, pero ya saben que, preguntándose qué quería decir el protagonista que contenía un lado más grande que el otro, que si acaso no son lo mismo, claramente que el prota simplemente era un mocoso apestoso haciendo comentarios irrespetuosos que detestable. Por otra parte, mientras el prota caminaba con la pequeña Mei le pedía disculpas por lo sucedido en los días anteriores, pero esta decía que no importaba, que el prota no le regaña, que había escuchado cosas aún peores de otras personas y todavía estaba viva en aquel momento. Con esto el prota le pregunta que si no le odia y esta pregunta que por qué debería odiarle, que para ser honesta originalmente le detestaba, pero no podía odiarle más después de lo que el prota hizo. El prota preguntaba que qué había hecho e inmediatamente la misma termina explicando que aquel día cuando
aparecieron de repente Shen Xiao y Nu Tao, el protagonista se adelantó para protegerle, que incluso si fue algo que hizo inconscientemente. Todavía era la única vez en que aquellos años que alguien quería protegerle de su corazón. Con esto el prota dice no recordar que este era bastante difícil de entender, pero la pequeña Mei refuta diciendo que no era nada difícil, que si acaso no sabe que divertirse es uno de los instintos de una mujer. Con esto el prota dice que realmente no se había puesto en contacto con mujeres, que bueno, cuando la pequeña Mei le pregunta que si era en serio, el prota afirma diciendo que de lo contrario no habría sido engañado por estas dos de aquel día. Con esto esta termina diciendo que las palabras del protagonista son realmente malas, que tenía suerte de que su hermana no estuviese allí, que si lo fuese el prota hubiese recibido una verdadera paliza, pues ella era la primera capa de la etapa en la base pura. Con esto el prota simplemente se reía e inmediatamente la pequeña Mei le dice que había notado que el prota tenía gallas, que no había un solo chico en el pasado que se haya atrevido a hablar así con su hermana, que como un lado era realmente más grande que el otro, cuya cosa el prota le dice que debe haber sido su ropa, que debía decirle no debería tomarlo en serio una vez que la vea. Pero no solo eso, el protagonista también le dice que su cuerpo era excelente, que aquello era algo de lo que no tenía que menospreciarse la misma. Pero mientras seguían caminando el prota preguntaba que cuánto faltaba y la misma explica que tenían que caminar 2 horas más, que aunque aquella área era el bosque de viento negro, aquella era el centro de la misma y había una veta mineral debajo del nivel del suelo, y hace un par de años la pandilla lo notó y la facción liberal guardó el área y comenzó a minar en ese lugar, y los productos de aquella área eran bastante peculiares. Con esto el prota pregunta que qué tipo de peculiaridad y la misma explica que había 2 tipos de piedras que se extraen en ella. Una era la piedra yang inflamada y la otra, los otros tipos de piedra en efecto, Tonghun entre sí. En aquella beta mineral era posible que existan ambas al mismo tiempo y no tenía idea de cómo aquello era posible. Con esto el prota comenta que era bastante curioso. Sin embargo, la misma continúa explicando que los expertos de la facción sangrienta también habían estado atendiendo aquella área minera única, pero había sido minada durante varios años y no sucedió nada fuera de lo común, pero las ganancias de su facción que se obtiene de aquella área no son pequeñas. El prota con esto le dice que aquella facción sanguínea era bastante bendecida y la misma explica que a decir verdad fue una coincidencia que el prota pudiese conocerle ese día, que si esperaba un día más e incluso si quisiera encontrarle no hubiese podido hacerlo y supone que también había sido bendecido. Con esto el prota le pregunta que a dónde se iba a ir esta y esta explica que no estaba planeando a ir a ninguna parte, que después de lo que le dijo la última vez de repente descubrió lo que había hecho aquellos 2 años y que no estaba nada bien. Así que por eso decidió que se aislaría del mundo exterior y se cultivaría para después de ser poderosa llevarse las cargas de su padre. Con esto el protagonista parecía estar orgulloso de las palabras de la pequeña Mei, pero ya parecían haber llegado a la zona minera de la facción sanguínea, donde se encontraron con el subdirector de la facción sanguínea, el abuelo Tianlong. Con esto aquel anciano le dice a la pequeña Mei que por qué había llevado a otra persona a ese lugar y que hacía la misma allí, debido a que aparece hacer bastante calor y estaba sucio, que no era un lugar adecuado para que esta pequeña señorita, que debía escuchar rápidamente que si su padre se entera de aquello le regañaría. Sin embargo, aquella pequeña Mei dice que aquello no sucedería, que su padre no se atrevía a regañarle, que este era una persona importante y su padre solamente lo honraría. Pero también le explica a su abuelo Long que el prota era su amigo y había llegado a esa área minera para comprar algunos bienes, que si podría otorgarles acceso y permitirles entrar. Sin embargo, aquel anciano termina diciendo que los discípulos de la facción sanguínea no deben entrar, incluso a los discípulos regulares no se les puede otorgar el acceso y sin ninguna buena razón, y mucho menos a un extraño, preguntándole a la señorita que por qué llevó un extraño a aquel lugar, que esta todavía era joven y no era consciente de lo que podría suceder, que en aquellos pocos años la pandilla se había beneficiado mucho de aquella área minera y otras personas podrían sentir envidia, especialmente ciertos tipos de personas como intrusos y ladrones, y si no vigilan aquella área personalmente, quién sabe qué tipo de desastre se había convertido en aquel lugar. Por esto el prota piensa que aquel viejo bastardo era realmente que le gustaba regañar y era bastante desagradable escucharlo. La pequeña Mei intentaba explicarle al anciano Long que el protagonista solamente estaba allí para comprar algunas cosas. Sin embargo, aquel anciano le dice al protagonista que no le importaba qué tipo de objetivo tenga, que debía marchar
fuerza y que si se atreve a presentarse allí nuevamente no debía pensar que le dejaría ir sin ningún rasguño. Con esto el prota le miraba molesto pensando que aquel anciano era ignorante y estaba demasiado lleno de sí mismo, pero si algo realmente sucediese, sería el prota el único en sufrir. Pero el anciano se percató de cómo el prota apretaba su puño y lanzándose hacia él le pregunta que si estaba tratando de comenzar algo. Parece ser que el anciano se lanzó a atacar al protagonista preguntándole que si realmente quería pelear con él. Con esto el prota pensaba que no se podía mover, que cómo sucedió aquello, que no pensó que aquel viejo le haya encadenado. El prota pensaba que no se imaginaba que aquel anciano bastardo no tuviese miedo de perder la cara, debido a que la diferencia en fuerza era bastante grande, pero estaba, bastante disgustado. Era suficiente como para que intente eliminarle. Pero luego de esquivar el ataque de aquel anciano, el anciano quedó sorprendido preguntándose que cómo era aquello posible, que el prota tenía una técnica vinculante, teniendo la etapa de alma naciente, que cómo podría haberse liberado, preguntándose que si acaso se atreve a escapar de su atadura, que este estaba acabado. Y cuando se lanzó nuevamente hacia el protagonista, la pequeña Mei se metió en el medio, preguntando al anciano que qué estaba intentando hacer, explicando que el protagonista era su amigo. Pero después de recibir un regaño por parte de la pequeña Mei, él mismo terminó bajando su cara, reconociendo su error y esperaba que la señorita perdonase su pecado. El anciano termina marchándose diciendo unas malas palabras antes de irse. Sin embargo, antes que este lograse irse, el protagonista lo detuvo, diciendo que en ese momento no era su oponente. Sin embargo, en 5 años o 10 años iría a pagar aquella deuda y esperaba que el viejo pueda vivir hasta entonces. De aquellas palabras, el anciano simplemente se reía, diciendo seriamente al protagonista que no necesitaba que se preocupe, que si podría vivir hasta entonces o no, que el prota era que estaba condenado a no poder vivir hasta entonces, diciendo que era un mocoso salvaje y debe ser más cuidadoso en el futuro. Con esto el prota le dice que lo haría, pero por otra parte la pequeña Mei le dice al prota que realmente lo lamentaba, que no cree que el abuelo Lon sea así, que si lo hubiese sabido antes no lo hubiese llevado a ese lugar. Pero el prota dice que no había problema, que quería ir él mismo, pensando por dentro el prota que afortunadamente el cuerpo divino de huesos indestructibles fue útil en aquel momento, que de lo contrario habría perdido la vida. Por otra parte vemos al anciano con un chico el cual tenía en mente eliminar al protagonista. Sin embargo, los dos estaban celosos de que la pequeña Mei estuviese protegiendo al protagonista. Aquel anciano no quería permitir que la pequeña Mei y su hermana mayor estuviesen casadas con otras personas que no fuesen los chicos de su familia Long. Querían asegurarse de que la facción sanguínea quedase en su familia para poder arrebatar el poder. Parece ser el anciano tenía en mente enviar a aquel pequeño chico a eliminar al protagonista, debido a que aquel pequeño chico y su hermano tenían en mente quedarse con las dos hermanas. Por otra parte, el protagonista terminó reencontrándose con la pequeña Mei, la cual le entregó muchas semillas, pero el protagonista parecía estar cabizbajo, diciéndole a la misma que le había ayudado en aquella oportunidad, así que le debía un favor. La pequeña Mei preguntaba al prota que qué se refería, pero el prota simplemente le dice que le siga. Ya estando en el lugar, el prota le dice que quiere que recuerde ese lugar, que debajo del mismo, aproximadamente 70 metros más abajo, debería haber algunos objetos inusuales. Con esto la pequeña Mei queda sorprendida preguntando al prota que cómo lo sabía, y el prota le dice que la habilidad marcial que este estaba practicando permite que dentro de cierta distancia pueda sentir todas las cosas atribuidas al Yang, explicando que debajo de ese lugar debería haber un tesoro atribuido con el atributo Yang, y sus fluctuaciones de energía Yang son muchas veces más puras que las piedras inflamadas del Yang. Con esto la pequeña Mei queda sorprendida, pero el prota le pregunta que si acaso no le cree. Sin embargo, la misma parece confiar plenamente en el prota. El prota le dice que era genial que confiase en él, que aunque no sea que esté bastante bajo, su valor era definitivamente alto, y aparte de aquel tesoro también debería haber otras cosas, pero no podía sentir que eran exactamente, que aquellas cosas estaban fuera de sus capacidades, aunque cree que el secreto que se encuentra allá abajo era probablemente su sociedad sanguínea, lo que habían estado tratando de resolver respecto a la mina, pensando que era extremadamente posible que debido a su existencia aquella beta mineral exista. Con esto la pequeña Mei queda sorprendida, pensando que si lo que dice el protagonista era verdad, entonces el secreto que yace en ese lugar abajo
era de gran importancia para su secta. El prota simplemente les dice que esta era una mujer bastante inteligente y debería saber qué hacer. Con esto la pequeña Mei asiente, pero el prota les dice que entonces debían ir a ver los caminos por separados ahora. La pequeña Mei quería acompañar al protagonista en su regreso, pero el prota le dice que no era necesario. Ya con el prota marchándose de aquel lugar, la pequeña Mei pensaba que él mismo le dijo algo bastante importante y era evidente que la forma en la que piensa de ella ha cambiado, y recordaba que la última vez la forma de hablar y su expresión facial eran fieles a sí mismo, siempre mandoneando a la gente, aunque aquella oportunidad el prota fue bastante diferente, lo cual lo había vuelto mucho más blando, y realmente el prota no era un hombre fácilmente influenciable. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 6 de Martial Big. Si quieres ver la parte número 7, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos. Pero antes de terminar, quiero recomendarles mi nuevo videojuego. Está en la fase inicial debido a que estoy intentándolo hacer en mi tiempo libre, pero se vienen cosas bastante buenardas, así que sin nada más que decir, los quiero muchísimo y sayonara, link en la descripción. Chao.